Es un gusto poder dedicar este podcast educativo de parte de un grupo de estudiantes de la Universidad César Vallejo Piura, quienes tenemos por tema presentar el poemario Poemas Humanos, escrito por el gran poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza. Este trabajo forma parte de nuestro proyecto emprendedor de difusión cultural que desarrollamos en el curso Cátedra Vallejo impartido en nuestra universidad. Como objetivo de este podcast es difundir la cultura en nuestro país y contribuir al conocimiento de las personas sobre esta célebre obra. Esperemos lo disfruten. En principio es importante decir el origen del nombre Poemas Humanos y cómo surgió. La historia nos cuenta detalladamente que la obra póstuma de Vallejo fue publicada el año 1939 y quienes tuvieron la labor de editar el libro fueron Georgette Philippart, la esposa de César Vallejo, y Raúl Porras Barnechea, historiador representativo del Perú. Antes de publicar el libro, tuvieron un pequeño percance, y es que no sabían qué título poner a un grupo de 91 poemas que Vallejo dejó reunidas en una carpeta y sin ninguna indicación, a diferencia del poemario España aparta de mí este cáliz, que había sido dejado por el poeta listo para la prensa y fue escrito en el año 1937. De pronto recordó Georgette que en una libreta de apuntes Vallejo escribió sobre los libros que planeaba escribir o que estaban en elaboración, donde mencionaba un libro de poemas humanos. Le pareció pues que este podría ser un título adecuado a su temática. Porras, a pesar de no estar muy convencido, aceptó la sugerencia, y así fue como quedó establecido el título del poemario. Sin embargo, tiempo después se supo que la hoja en los que habían sido escritos los poemas, de la cual Georgette solo mostró una copia y nunca el original, estaba fechada el 20 de septiembre de 1929, es decir, cuando aún no eran escritos la mayor parte de los ya conocidos poemas humanos. Aparte del testimonio oral de Georgette, no había alguna otra referencia que el poeta en algún momento haya pensado nominar algún poemario de esa manera. Lo de poemas humanos se trataría solo de una descripción de la temática de un libro en proyección, mas no su título. Años después, la misma Georgette reconoció que lo más acertado habría sido denominar a todo el conjunto como versos nuevos. Años después de la publicación de las obras Poemas Humanos y Poemas en prosa, otros personajes literarios, no contentos con la decisión de Georgette sobre publicarlos tal y como ella creía que Vallejo los hubiera hecho, decidieron hacer sus propias publicaciones en base a sus propios criterios y según conforme ellos creían que Vallejo los hubiera hecho. Aunque al día de hoy la más aceptada es la edición de Moncloa, que se dio en el año 1968 bajo la dirección de Georgette Philippart, en donde sale a la luz la obra poética completa. Allí quedó organizada y dividida la obra poética póstuma de Vallejo de una manera ya bien definida. Así se determinó que poemas en prosa fueron escritos entre el año 1923 y 1929, y poemas humanos fueron escritos entre el año 1931 y 1937. Poemas Humanos pertenece a la etapa revolucionaria de César Vallejo, pues dentro de sus poemas resalta mucho el tema de la cuestión social, que va en sintonía con su rol de militar. Los poemas expresan la realidad del ser humano a través de los ojos de Vallejo, y a pesar de que muchos versos llegan a ser conmovedores y la tristeza resalta, no cae en el sentimiento. Los versos que utiliza César Vallejo son vanguardistas, porque utiliza la libre expresión de ideas para dar su interpretación de la realidad de una forma más profunda, quitando la forma tradicional de la escritura en sus poemas. La particularidad más notoria en su trabajo es la habilidad de expresión que tiene con las palabras, ya que tiene la habilidad de usar sin problemas palabras coloquiales, y a pesar de eso, su trabajo sigue viéndose refinado. Poemas Humanos es una obra que expresa la ideología socialista, pues brinda un espacio especial a estos temas, mostrando los poemas sinceridad y benevolencia a los labores más modestos de la clase trabajadora, buscando así dar a notar la desigualdad y crueldad con la que se trataba a estos trabajadores. Un ejemplo de este sería el poema Los mineros salieron de la mina. Otro tema que Vallejo resalta mucho en sus poemas es la angustia existencial, ya que cuestiona mucho el sentido de la vida, y a pesar de que esto no es un tema nuevo,
Vallejo lo sigue resaltando en Poemas Humanos. Terminando así esta breve interpretación del poemario, mis compañeros narrarán algunos poemas, dando a su vez su interpretación. Empezaremos con el poema Los Nueve Monstruos, en el cual nos señala la cruda realidad como el dolor mismo de los humanos desde el punto objetivo de Vallejo. Con esto doy inicio a uno de sus poemas más célebres y destacados, Los Nueve Monstruos. Desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces, y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces, y la función de la hierba purísima el dolor 2 veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño oloroso, jamás tan cerca arremetió a lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón, dolor, la lagartija en su cajón, dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con la red de Rousseau, con nuestras barbas. Crece por razones que ignoramos. Es una inundación con propio líquido, con propio barro y propia nube sólida. Invierte en el sufrimiento. En la posición da función en que el humor es acuoso y es vertical al pavimento, el ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sonemas hembras a la hora del llanto, y 9 cántigos a la hora del hambre, y 9 truenos y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar, pues de resulta del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son lo más. Y también resulta del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo de ver el pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general la harina, a la sal, hecha polvo, el agua, huyendo al vino, un echeomo, tan pálida la nieve, al sol tan árdido. ¿Cómo, hermanos humanos, no decirnos que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tan de lejos y tan de sed, señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ay, desgraciadamente, hombres humanos, ay, hermanos, muchísimo que hacer. Los nueve monstruos es un poema que refleja mucho dolor, mucha impotencia, del sufrimiento ajeno y la degradación del ser humano, el problema y la injusticia y la desigualdad social. Toma como consecuencia sobre los abusos laborales, la desigualdad en las clases sociales, la lucha contra el sistema político y económico, el recrudecimiento de la miseria, del hambre y la explotación dentro de las consecuencias humanas. El poema muestra una exultación desesperada por la infelicidad y el dolor. Irónicamente parece que fue escrito para estos tiempos de pandemia que atravesamos todos, ya que el dolor y el sufrimiento se apodera de nosotros con la partida al más allá de familiares, amigos, paisanos, compatriotas y del mundo, y la indiferencia de autoridades y algunas personas que no toman con responsabilidad y seriedad que merece el COVID-19. Ahora recitaré el poema Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo y el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos.
Los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Piedra negra sobre una piedra blanca. Sobre el título interpretamos que por más que una piedra sea negra y la otra blanca, estos no dejan de ser piedras, haciendo referencia a los obstáculos que vivió Vallejo, uno menos peor que el otro. En este poema César Abraham Vallejo Mendoza transmite al lector desde sus versos, como él ya se imaginaba su muerte en París, justamente el lugar que le abrió las puertas cuando el Perú lo golpeaba duramente después de que el Perú decidiera encarcelarlo injustamente por 100 días, provocando decepción total hacia el poeta. Sin embargo, Vallejo nunca temió la muerte. Al mencionar quizás un jueves como es hoy de otoño, en el poema se hace referencia a que todos sus días son los mismos, no hay nada nuevo ni nada sorprendente. Se expresa también que a pesar de muerto seguirán hablando de él y criticándolo duramente, a pesar de su inocencia. El siguiente poema es Intensidad y Altura. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no se asuma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay voz hablada que no llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vámonos pues por eso a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beber lo ya bebido. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. Pasando al punto del análisis del poema de César Vallejo, llamado Intensidad y Altura, el cual forma parte de Poemas Humanos, podemos interpretar que cuando el autor dice quiero escribir pero me sale espuma y quiero decir muchísimo y me atollo, habla de los sentimientos y la manera de expresarse de César Vallejo y cómo es que quiere decir las cosas, pero a su vez no puede o no sabe cómo hacerlo. Además, al referirse al decir no hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo, habla de cómo el autor se ha dado por vencido en Dios, en lo que es la humanidad y cómo siente que no hay un progreso en la vida. Además, deja ver que para él la importancia y las consecuencias de sus actos ya son irrelevantes, ya que no existe un ser supremo y la humanidad, que son los hijos de Dios, tampoco tienen importancia. Es por ello que al perder este interés en Dios y en los demás, se le hace más fácil volver a pecar y seguir haciéndolo por el hecho de que ya no tiene un respeto por nada ni nadie. En pocas palabras, podemos decir que el poema Intensidad y Altura da la plena expresión de un desgarramiento e irónico fracaso donde César Vallejo muestra en este poema un odio profundo por Dios. Antes de culminar, daremos a conocer trabajos de investigación publicados sobre poemas humanos, acompañados de dos fuentes confiables. Por un lado tenemos a la tesis, que proviene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fueron publicados en Lima en el año 2009 por el autor Jorge Martín Arredondo Palacios, que nos señala que Vallejo tuvo ideas ideológicas marxistas. Nos dice en qué tiempo escribió Poemas Humanos y su arduo compromiso hacia la poesía. Mostraremos algunos párrafos donde destaca César Vallejo, donde también pone atención en el estudio de poemas humanos, donde expone dos aclaraciones. Primero, es que estos poemas comenzaron mucho antes de lo estimado, como pone aquí, antes de febrero de 1932 y hasta después de 1936. Y lo segundo es que le llama la atención la concepción marxista de estos poemas,
pues no se puede mentir que se trata de una poesía claramente de concepción marxista, pues en Poemas Humanos no se presenta como un arte bolchevique, sino más bien como un arte socialista, pero este no es intertemporal, sino que se refiere al preciso momento histórico en que a Vallejo le tocó vivir. Con esto, Arredondo nos quiere señalar dos cosas muy importantes: que los poemas que se plasmaron fueron mucho antes de la fecha estimada, y también la tensión de su ideología marxista que fue para él de parte de César Vallejo. En el párrafo vemos cómo Jiménez comprende el contexto que pasó Vallejo y el de cómo Georgette María Philippard encontró sus manuscritos, además que conjunto con su amigo Enrique Bayón llegaron a ponerle Poemas Humanos. Su primera impresión inédita fue el 15 de julio de 1939, sin antes Bayón haber hecho su investigación, que de ahí partieron copias a sus amigos de España. A este no faltaron discusiones sobre la fecha y el ordenamiento de este poema, expuesto por Jiménez. Al respecto, podemos apreciar las múltiples facetas que tuvo que pasar Georgette de Vallejo, pues fue posible la publicación de Poemas Humanos con la ayuda de su amigo Enrique Bayón. Gracias a esto, el poeta peruano César Vallejo pudo dejar su legado a la poesía y a la humanidad. Conclusión del podcast. César Vallejo, en su libro Poemas Humanos, trata de tocar temas que reflejaban la realidad en la cual el autor veía en su alrededor, ya que en sus poemarios habla de una manera muy cruda temas como la indiferencia, la soledad y la injusticia, y el dolor que sentía y que actualmente se da en la sociedad en la que vivimos, ya que para César Vallejo la importancia del ser humano era la solidaridad de uno hacia los demás. Es por eso que trataba de transmitir lo que sentía en sus poemas, yendo más allá de no solo leerlos, sino ponerse en su lugar y entender lo que se daba en una sociedad donde la falta de solidaridad hacía que existan las guerras, enemistades y el racismo en las personas. Es por eso que el autor utilizaba un lenguaje más accesible al lector, ya que buscaba acercarse precisamente más al pueblo para que entienda la importancia de la solidaridad en cada uno de nosotros.